platícanos de Mayra Huerta González. Mayra es agente de investigación de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Ella en 2012 decide interponer una denuncia contra su jefe inmediato, de nombre Alfredo González Álvarez, por una serie de vejaciones, abuso de autoridad, discriminación, entre una serie de actitudes que él tenía con Mayra, que ella estuvo soportando hasta que no pudo más. Es muy difícil que un elemento policíaco denuncie a su jefe y que además lleve todo el procedimiento hasta que termine con un juez. Regularmente se desisten a la primera porque hay presión dentro de la institución, porque incluso los propios compañeros dicen: esta es la disciplina y así es la dinámica dentro de las corporaciones policíacas, lo cual es una mentira. Mayra sufrió vejaciones y discriminación. Después de 5 años logra que su expediente por abuso de autoridad y discriminación sea turnado a un juez. Esto fue en agosto del año pasado, Ciro, y no ha sucedido nada. Mayo del año pasado, perdón. Y no se ha girado la orden de aprehensión contra este servidor público que está en activo, de nombre Alfredo González Álvarez, quien era el encargado de la Fiscalía Antisecuestros en la Procuraduría Capitalina. Mayra trabajó en la Fiscalía Antisecuestros, fue negociadora muchos años, se capacitó, se certificó y tuvo que salir de la corporación y cambiar de adscripción. Y hoy está aquí con nosotros Mayra. Gracias por estar aquí en el programa. ¿A quién denuncia? ¿Por qué lo denuncia? Y no ha pasado nada en estos 10 meses, desde mayo. No me han llamado. Gracias por venir. Buenos días. Platíquenos, por favor. Pues bueno, mi historia es un poquito larga. Llevo 5 años de lucha. Fue un año de maltrato, de tortura psicológica, vejaciones, abusos constantes que yo toleré por disciplina. ¿A qué se refiere con abusos? Porque ha habido muchos testimonios en estos días, desde abuso, incluso abuso sexual, hasta personas que dicen que porque las tocaron, las rozaron en un brazo, ya están abusando de ellas. ¿A qué se refiere cuando habla de abuso? Abusos. ¿Y quién es esta persona que abusó de usted? Abusos me refiero a... fueron un sinfín de actitudes raras hacia mi persona. Raras, porque el hecho de que mi ropa no le gustara a mi jefe era un motivo de tenerme que ir a comprar ropa de inmediato para poder quedarme en la fiscalía a trabajar. Si no, ese motivo era suficiente para mandarme faltando, por ejemplo. Pero, ¿qué tiene que ver eso? Usted no trabajaba en el teatro, no trabajaba en una tienda, pues, donde se pueden exigir cierta vestimenta que vaya con su función. En un área antisecuestros, ¿qué tiene que ver eso? Pues así eran castigos muy absurdos, yo digo. Eran absurdos que yo traté siempre de disciplinarme. Jamás levanté la voz, jamás reclamé por qué, simplemente lo hacía. Pero era castigada desde esa situación hasta por, a lo mejor, el hecho de llegar a 5 o 2 minutos tarde ya era suficiente para tener un castigo de retirarme de la fiscalía hasta las 11, 12 de la noche. Mis chalecos, había chalecos tácticos para mujeres especiales. A mí no, yo siempre tenía que usar el chaleco pesado, el que le llamaban de los viejos. ¿Qué son los chalecos tácticos? Los chalecos tácticos son los que usamos en los operativos. Y Mayra tenía que usar el chaleco pesado. No tenía yo derecho a usar el chaleco ligero, que era especial para las mujeres. Cuidaba yo carros en el estacionamiento. Me ponían a cuidar a veces galeras sin detenidos, cuidar una puerta. O sea, la maltrataban. Sí, me exhibían, decían que qué castigo le pondrían a Mayra ese día. ¿Y quién era esta persona? El comandante Alfredo González Álvarez. ¿Quién es? ¿Dónde está él? Desconozco ahorita dónde está adscrito, pero yo jamás le falté el respeto, jamás me quejé, simplemente que tuve que denunciar porque ya eran todos los días algo todos los días. Entonces me exhibía, me relacionaba de manera sexual
con mis compañeros. ¿Cómo que la relacionaba de manera sexual? Lo que pasa que él me decía que me tenía videograbada cuando yo entraba a algún lugar, lo que hacía con las personas. Nunca pude trabajar con un compañero en específico, me los cambiaba constantemente y decía que yo no me iba a trabajar, que yo solo me iba pues a hacer cosas indebidas. Entonces no entiendo, perdón. Para él era, Mayra les daba toloache, era su palabra, que yo les daba de tomar toloache, por eso es que no trabajábamos bien y nunca me dejó ser libre para trabajar con algún compañero. De hecho, ni con MPs a veces me dejaba salir a alguna diligencia por lo mismo, porque me relacionaba siempre de manera sexual con alguien. ¿Y de parte de él hostigamiento sexual a usted? Jamás, nunca tuve, O sea, ¿no la hostigó sexualmente? No, solo me decía o les decía a mis compañeros que cómo la querían ver ahora, que falda corta, escote, sin medias. Me guardaron hasta en el archivo, yo pisé todas las áreas de la fiscalía, todas las áreas yo las trabajé. En el archivo nadie se podría acercar. ¿Y eso usted lo denunció ante quién? Ante la Comisión de Derechos Humanos. De la Ciudad de México. Ajá. Bueno, entonces Distrito En ese Federal. momento sí, porque yo ya estaba enferma, yo me refugiaba siempre en el baño, entonces era mi escondite porque mis compañeros tenían prohibido acercarse a mí, tenían prohibido hablarme. Cuando estuve en extorsiones, acomodaron el mobiliario de tal manera que yo quedara siempre a la vista del comandante. En el área de extorsión. Sí. O sea, usted soportaba todo esto y mientras tanto estaba negociando con secuestradores, Sí, estaba trabajando sí. temas de extorsiones. Sí, yo jamás traté de que no se mezclaran las cosas y cuando me tocaba atender a las víctimas o a las personas, pues era todo mi empeño ahí con las gentes que me necesitaban. Mayra, en la narrativa de hechos que tú haces ante la Comisión de Derechos Humanos, también en tu denuncia, mencionas que te decía zorra, nunca se dirigió a ti con tu nombre, No. incluso llegó al grado de ponerte una corona. Lo que pasa que en una ocasión me tenían cuidando la puerta de acceso y un mando hicieron una corona de papel, le pusieron la reina de los castigos, me la colocaron y me tomaron una foto. Una compañera se percata y se molesta y ella es la que hace la declaración ante el Ministerio Público. Hubo cosas que yo no quise externar ya me daba mucha vergüenza todo lo que me pasaba. Mayra, tengo entendido que tu caso es de los pocos que llegan de elementos policíacos que acusan a sus superiores hasta las puertas del juez. Sí. Es el primero en la Procuraduría que sabes de esta situación. ¿Y qué pasó con el juez? ¿Por qué no ha girado la orden de aprehensión? Cuando me ha costado mucho trabajo que este expediente camine, como me lo mandaron luego al no ejercicio de acción penal, tuve que luchar para sacarlo del archivo. Entonces, cuando empiezo a tener la atención médica, el psicólogo de ADEVI es quien me dice que era yo el primer caso, junto con un muchacho de Guerrero, en cuestión de la discriminación ya comprobada, porque me detectaron el estrés postraumático severo debido a que yo ya tenía muchos malestares físicos que me los aguantaba, como la incontinencia urinaria, que siempre la oculté. Incontinencia urinaria. Sí. En el trabajo. Sí. Bueno, ahora vuelvo a lo mismo. Entonces, este caso está consignado, decías, Miriam, desde mayo. Desde el mes de mayo. Consignado ante el juez segundo de delitos no graves, con sede en el reclusorio Oriente, pero no ha pasado nada. No ha pasado nada. Mayo y hasta la fecha, Mayra no ha sido notificada de que hay una orden de aprehensión contra este elemento, Alfredo González Álvarez, a quien ella señala como el presunto responsable del delito de abuso de autoridad y discriminación. Nada, y mientras tanto, ¿qué es de su vida?
Sigo trabajando, señor Ciro. Ya no en antisecuestros. No, En estoy el área de antisecuestros. en una agencia de investigación. Disculpe, en medio de todas estas vejaciones, humillaciones, malos tratos, ¿usted estaba negociando secuestros con secuestradores? Sí. Efectivamente, hay que... Y cuando terminaba una sesión, qué sé yo, de intercambio con los secuestradores, todo esto lo estaba observando la gente que la hostigaba. Claro, sí, de Y hecho... terminaba, ¿y qué pasaba? ¿Qué pasaba, por ejemplo? ¿Cuánto puede durar una sesión de negociación con los secuestradores? ¿5 minutos? ¿12 minutos? ¿4? ¿20? Es que no se tiene Le dejamos esa pregunta porque Ok. tenemos que hacer una pausa y al regresar nos comenta, ¿no? Y preguntamos también por el señor Alfredo González Álvarez. ¿En dónde está? Volvemos. Estás por la mañana. 9:24, vamos a terminar esta conversación con Mayra Huerta González, agente de la Policía de Investigación de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Trabajaba en el área de antisecuestros, ya nos narró pues las vejaciones que sufrió durante ¿cuánto tiempo, Mayra? ¿Cuántos años fueron? Aproximadamente constante ya fue como un año. De un año de la acusación que presentó ante su jefe superior, Alfredo González Álvarez, y le preguntaba antes del corte, ¿usted en medio de estas vejaciones estaba negociando con secuestradores? Sí, ¿Estaba negociando la libertad, la vida de personas rodeada en este ambiente interno de trabajo, sí. Era de una... agresiones, de abusos en su contra? Sí, señor. Híjoles. El hecho de estar yo en las casas, yo trataba, primero era de atención a víctimas, tenía que atender primero la psicosis en la que la familia se encontraba y ese era mi primer trabajo, tener la confianza con ellos para que pudieran abrirme su hogar, su casa, su familia. Y yo con ellos, con gente yo lavaba atrás, de hecho hacía de comer, era parte de la familia y ya después venían las llamadas de negociación. Entonces era una hija o una hermana más. Su de trabajo ellos. era de oficina, no la mandaban a la calle No, mi trabajo por esta siempre ha parte sido... de antisecuestros. No, siempre Nada. ha sido operativo. Siempre fue Sí, de oficina, operativo. Usted iba, Sí, claro. o sea, usted participó en algún rescate, Sí, claro. ¿sí? Sí, Armada, todo. sí. ¿Y sus compañeros en esos operativos eran los mismos que la molestaban en el trabajo? Molestarme solo era el El comandante. jefe. Bueno, pero pues los otros Y no algo, decían nada. y nadie decía nada. Yo supongo que estábamos todos en total sumisión. No podíamos hablar o decir algo porque todos eran castigados por mi culpa. Mayra, ¿qué sigue? ¿Qué pasó con el Consejo de Honor y Justicia? También bueno, a la par de esta denuncia que tú llevas ante Derechos Humanos y ya la denuncia penal, ¿qué pasó con el Consejo de Honor y Justicia? ¿Cómo un servidor público acusado de esto y ya consignado su expediente ante un juez pueda seguir en activo? Señorita Miriam, a mí al día de hoy no me han permitido ver ese expediente. Me comentan que es por la secrecía y por la información que contiene ese expediente. El día de hoy yo no lo he podido ver. Me dicen que está en estudio la resolución y sigo en espera de que algún día me llamen. ¿Y qué hace ahora, Mayra? Sigo trabajando de manera normal. Trabajo de investigación en campo, igual, pero ya ahora en la coordinación de Gustavo Amadero. Bueno, pues esperar a ver qué ocurre. ¿Nos repites qué juez es, Miriam? El juez es Caso segundo consignado desde mayo de del año delitos, pasado. con sede en el Reclusorio Oriente y está desde el mes de mayo el expediente en su escritorio y Mayra no se ha enterado de ninguna actuación, ningún orden de aprehensión y ni siquiera, bueno, que diga que no hay elementos tan siquiera tampoco, nada, no se ha movido este expediente de ese escritorio, es la información que tiene Mayra, quien además, hay que decirlo, ella está en tratamiento psiquiátrico, esto se deriva de una serie de peritajes, de estudios que le aplican, ella tiene ya años con tratamiento psicológico, psiquiátrico y tiene que estar medicada constantemente. Pero está medicada, no puede estar
en funciones operativas en una procuraduría. Tuve que controlar tenía yo siempre mucha ansiedad, mucha hambre, mucho sueño, mucho miedo. Entonces todo eso fue necesario meter un poco de medicamento para controlar todo eso. ¿Qué esperaría, Mayra? Solo que esto haga eco y que mis compañeros no tengan miedo a la denuncia. Tarda porque hay que luchar contra un búnker muy, muy pesado, pero que esto no vuelva a pasar, porque el hecho de que uno sea policía no quiere decir que uno no tiene dolor, ni sentimientos, ni corazón. Yo mi trabajo lo hago con mucho amor. Yo creo que hasta ahorita no tengo una denuncia, no tengo un arresto, mi expediente está limpio y eso demuestra que soy un buen policía. Bueno, y esperaría que se haga justicia en contra de este señor Alfredo González Álvarez. Ojalá. Ojalá. Bueno, ¿de aquí se va a trabajar? Vamos a consulta médica. Va a consulta médica. Bueno. ¿Algo más, Miriam? No, nada más. Y aclarar también que Mayra Huerta está aquí con nosotros porque ella goza de un periodo vacacional. No está de servicio, no está franca, está digamos, en su periodo vacacional y por eso puede estar con nosotros, ¿no? También eso hay que aclararlo por si hay alguna duda en la Procuraduría. Así son las cosas. Y esperaríamos ver qué pasó con el juez y también por qué este expediente en el Consejo de Honor y Justicia no ha procedido. Son 5 años, hemos visto estos casos en donde se procede de manera inmediata. Lo que tendría que ser, de acuerdo a la experiencia y lo que hemos visto, es la separación inmediata del funcionario público durante la investigación. Y esto acorta los tiempos incluso de la averiguación penal. Vamos a ver qué pasó ahí, porque no se procedió así. Híjoles. Preguntaremos en la Procuraduría. Bueno, pues vamos a preguntarlo. Queríamos escuchar el testimonio de Mayra Huerta González. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, suerte en lo que venga. Muchas gracias. ¿No? ¿Qué opina de finalmente de todas las denuncias que han venido surgiendo en las últimas semanas, en los últimos meses por parte de mujeres? Que denuncian distintas formas de abuso, de hostigamiento. Están confundidos en razón que hace la mujer en una corporación de policía. Yo traté siempre de no estar igual que el hombre, pero sí ¿Cómo que no hubiera estar igual que el hombre? Porque no podemos tener la misma capacidad de un hombre. Entonces somos minimizadas en algún momento. Pero ¿cómo que no puede tener la misma capacidad de un hombre? Para los mandos es muy complicado aceptar a una mujer al mismo nivel que un hombre. ¿En serio? Sí. Y desafortunadamente hay quienes aceptan hacer otro tipo de cosas por tener algún beneficio y de ahí es que todas empezamos a ser catalogadas de la misma manera. ¿Todas? En algún momento sí. Si con una que diga no o con varias que alcemos la voz, somos marcadas y somos señaladas con 1000 apodos por ponernos al brinco. Yo no soy problemática, pero sí el hecho de que hayan levantado más la voz me da mucho gusto, porque eso quiere decir que ya empezamos a tener esa equidad de género, como en algún momento se ha dicho, ¿no? Bueno, ¿qué es equidad de género en una policía? Todos ser tratados iguales, sin distinción, hombres y mujeres. No, yo digo que la capacidad física no puede minimizar a una mujer al lado de un hombre, porque siempre la capacidad física en un hombre es superior, pero la capacidad en cuestión mente, en cuestión de la mujer, pues puede hacer un buen equipo. Y si combinamos mi modo de pensar con la fuerza del hombre, posiblemente saquemos muy buenos asuntos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Mayra Huerta. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Miriam. Sí, pues digo, estaremos atentos. Hay otras denuncias, hay personas que incluso sobre este mismo mando, otros mandos, también hay quejas y denuncias que no han procedido. Ciro, reiteramos el caso de Mayra, es importante en ese sentido, en que ella no claudica en estos 5 años
pasa todas las peripecias y Pero no ha decide pasado llegar. nada. No ha pasado nada, pero llegó ya hasta un juez. Hay otros casos, como el de Mayra, también hay casos de hombres que no han procedido porque ceden a la presión que se ejerce en los primeros meses de la denuncia, ¿no? Entonces ellos tienen que claudicar y decidir seguir trabajando de manera pacífica, a seguir con una demanda de estas características, ser cambiados de adscripción. Incluso les han bajado, me han dicho que también se bajan los salarios. Entonces eso es lo relevante con el caso Mayra. Es la cuestión de la discriminación y abuso de autoridad principalmente en la denuncia, ¿no? Un caso diferente, no denuncia solamente cuestiones de abuso sexual o agresión sexual, no es el caso de Mayra, es abuso de autoridad. Muy bien. Gracias Mayra, gracias Miriam. Vamos a hacer una pausa. Gracias por los comentarios que estamos recibiendo sobre este tema. Nos dicen que por qué no buscamos al señor Alfredo González Álvarez. Pues lo buscaremos. Queríamos escuchar primero a Mayra, ¿no? Queríamos escuchar el testimonio de Mayra. No sabemos si está en funciones. Hasta donde sabemos estaría en funciones, quizá en la coordinación de Cuauhtémoc, pero lo vamos a preguntar en la programa, tener la certeza. Desde luego, si tiene algo que decir sobre lo que acaba de expresar esta mañana aquí Mayra, pues escucharemos con atención su opinión. Muchas gracias por sus comentarios. Vamos a pausa. Estamos en Twitter, @Ciro Gómez L, en Facebook, Ciro Gómez Leiva, y por teléfono 55 51 66 3404 01800 888 1500 835. Volvemos.